Vamos a ir a las Sagradas Escrituras para continuar con la enseñanza y quiero que me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 9. El verso 23 y el versículo 24. Y para hacer notorio o notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó. Esto es a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Puede, mi amado hermano, tomar asiento, pero no nos sentemos en la alabanza, que esa alabanza tiene dueño. Amén. Voy a recapitular algunas cositas que hemos venido hablando, como por ejemplo, hemos hablado de dos tipos de vaso o de vasijas. Y si se pueden llamar instrumento, ya que el término instrumento es un utensilio y un vaso es un utensilio. Y empezamos hablando acerca del vaso de honra, en el cual hemos abarcado, tal vez no con una gran profundidad, pero tenemos ya un poco clara la idea. ¿Cuál era el propósito de tener un vaso de honra? Y que para poder ser un vaso de honra había que limpiarse, ¿verdad? Un vaso no puede servir si está sucio. Tiene que estar limpio. Y cuando el apóstol Pablo le habla al joven pastor Timoteo, en la carta que habíamos leído, le hace referencia que había que limpiarse de toda impiedad. Y la palabra impiedad tiene que ser con querer distorsionar lo bueno. Porque en ese periodo, en ese momento que Pablo escribe, habían unas enseñanzas que no estaban de acorde a lo que Dios quería enseñar a través de su palabra. Y muchos querían ser instrumentos en las manos de Dios, pero no habían pasado el proceso de limpieza. Y para poder nosotros constituirnos, ya que Dios es el que constituye, Él es el que da, el que pone, el que otorga ese enorme privilegio, para poder ser tomados en cuenta, se requiere la limpieza. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Pital San Carlos, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de caballeros; jueves, culto de damas; sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 50 metros norte de las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pital San Carlos. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. ¿Cuántos hemos sido limpios? Levanten la mano. ¿A cuántos el Señor ha perdonado sus pecados? Él nos limpió. Él nos limpió. Y
Luego estuvimos hablando acerca de el vaso de misericordia. Había una característica que lo diferenciaba. Vamos a ver si hemos ido aprendiendo algunos detalles. No sé si me pueden prestar nuevamente el jarro, el jarrón, la copa esa grandota, para ver, para hacer la pregunta, porque hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, dice que uno va a la casa del Señor para inquirir, y la palabra inquirir es aprender. La diferencia entre el vaso de, este es un semerendo vaso, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea. Entre el vaso de misericordia y el vaso de honra, ¿dónde se colocaban? ¿Quién me quiere decir cuál era la diferencia? El de misericordia se colocaba en el camino. ¿Cuál era la idea de colocarlo en el camino? Para que todo aquel que pasase por ahí, independientemente quién era, pudiese tomar de esa agua. En el caso del vaso de honra, ¿iba a dónde? A la entrada de la puerta. Ahora, ¿quiénes tomaban agua de ese vaso? Las visitas, los que eran invitados, los que iban para esa casa. Entonces, para que tengamos una idea, ¿verdad? Saber distinguir cuando no. Entonces, hablar de los de honra tiene que ver con los de casa. Hablar de misericordia con los de afuera, ¿verdad? Poder brindar o satisfacer las necesidades espirituales que las personas tienen allá afuera. Y no logramos tocar algunas cosas que son interesantes con respecto al vaso de misericordia, porque este vaso de misericordia son personas que no viven en el secreto. ¿Usted sabe que hay cristianos secretos? Sí. Nadie se da cuenta que es cristiano en el trabajo. Sí, nadie. Nadie se da cuenta en el colegio que son cristianos. Nadie. Nadie se da cuenta en la universidad que son cristianos. Tienen una vida secreta. Y el vaso de misericordia no puede tener una vida secreta. Tiene que ser una vida pública, donde la gente pueda ver a Cristo reflejado en él. Donde la gente pueda decir, yo quiero ser como él. ¿Ah? ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Y la iglesia no puede tener una identidad a la secreta. No. La Biblia dice que Dios nos ha hecho luminares. Somos la luz del mundo. Habla de que somos expuestos para que la gente nos vea. La Biblia dice que somos como una carta leída. La Biblia dice que tenemos un gran número de testigos. Está hablando de que la iglesia debe de ser una iglesia que se da a conocer. La iglesia no puede tener una vida secreta. Y es ahí donde a veces nosotros, mis amados hermanos, nos enfrascamos simple y sencillamente no porque Dios no pueda usarlo, es que no ponemos de nuestra parte para asemejarnos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahí es donde viene pagar el precio. Guardarnos para Dios, vivir para Dios. Si yo le pregunto cuántos quieren ser vasos de honra, todos vamos a levantar la mano. Porque queremos, hermano, ser ayuda para los mismos compañeros, para los mismos hermanos. Oramos los unos por los otros.
buscamos cómo solucionar las necesidades de mi compañero en la casa del Señor. Pero los que están afuera necesitan una iglesia que se identifique con ellos. Y para ello hay que constituirnos o ser parte de ese grupo de vasijas que son vasijas de misericordia. ¿Tenemos gente así aquí? ¿Tenemos gente aquí así? Tenemos que salir afuera. Tenemos que salir afuera. Qué lindo sería un domingo, ¿verdad? Todo el mundo viene para la casa del Señor y de ahí los devolvemos. No, hermano, hoy no, el culto no es aquí, el culto es en la calle. Vámonos para la calle. Pero no hay que anunciarlo, porque si lo anunciamos no viene la mayoría. Entonces, es importante que nuestra vida no sea una vida secreta. Y me llamaba mucho la atención porque el que tiene este propósito de parte de Dios, Dios los pone en lugares difíciles. Los pone bajo presión. La gente se burla de ellos. La gente les hace bullying. Pero es ahí donde ellos deben de brillar como lo que son. Por eso Dios tiene ese tipo de vasijas, porque no se quiebran ante las amenazas que el mundo le da. Por eso es que afuera muchos no nos gusta salir. Uy, me van a ver, después me van a hacer, se van a burlar de mí. Y si me preguntan algo y yo no lo sé, ¿y cómo voy a...? No. A veces no hay que tener mucho conocimiento, lo que hay que tener es testimonio del poder de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque yo no necesito llegar a impresionar con Biblia o conocimiento, simplemente, sencillamente le puedo decir a alguien, yo era esto y el Señor me cambió, yo soy testigo del poder de Dios. Y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. ¿Amén o no amén? Entonces, dentro de esa galería que el Evangelio nos hablaba, que en una casa grande hay diferentes tipos de utensilios, también la Biblia hace referencia a un vaso que es, hermano, tremendo, y es ser un vaso escogido. La mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia del libro de los Hechos capítulo 9. ¿De qué nos habla Hechos capítulo 9? Nos habla de la conversión de uno de los grandes hombres que ha dejado plasmada en el Nuevo Testamento una gran galería de enseñanzas. ¿Cómo se llama ese hombre? Pablo. Saulo de Tarso, conocemos que él era un gran perseguidor de la iglesia. Pero quiero llevarlo a unos textos que están allí en el capítulo 9. Vamos a leer unos versículos. El verso 15 y el 16. Para que podamos comprender, hay diferentes tipos de versiones. La versión que voy a leer es la 1960, pero hay una versión un poquito más nueva que en vez de utilizar el término instrumento usa la palabra vaso. Entonces, dependiendo la versión de las escrituras que leamos, siempre va a tener una variación, pero siempre tiene el mismo significado. En el capítulo 9, en el verso 15, está conmigo. Y el Señor le dijo, ¿con quién estaba teniendo el Señor la conversación? Había uno que tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Ah?
Ananías, correcto, estamos bien. Entonces el Señor le dijo, ve, qué tremenda encomienda le está entregando a un hombre que tenía un concepto pero muy macabro de Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso había infundido el temor en la iglesia que nadie quería ser amigo de él. No quería topárselo por ningún lado. Es como que si Saulo de Tarso viniera en aquella esquina, nos tiramos aquí directo por este piñal. Era un temor que le tenían a Saulo, porque Saulo había hecho estragos. Saulo estaba, hermano, siendo un instrumento en las manos de Satanás y tenía la iglesia amedrentada. Podríamos decirlo de esta manera, pero detrás de todo siempre hay un Dios llevando a cabo sus propósitos. Entonces dice en ese verso, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento ¿qué? Escogido me es este. Le está dando ¿qué? La ubicación donde lo va a usar. No le está diciendo que va a ser un vaso de misericordia. No le está diciendo que va a ser un vaso de honra. Le está diciendo para qué Dios lo está haciendo el llamado. Y le dice, Saulo de Tarso va a ser para mí alguien escogido. Nótese que no estoy hablando de una elección o una preferencia de Dios para la salvación. La salvación es para todo aquel que cree. Ahí estamos bien. Pero las asignaciones a funciones independientemente de cada uno las asigna Dios como Él quiere porque Él es el Dios soberano. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Amén o no amén? Dios hace lo que Él quiere. Entonces, aquí en este relato bíblico le dice, el instrumento escogido me es este. Ahí va el propósito. Para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de reyes y de los hijos de ¿quién? De Israel. Porque ¿quién? Ahí hay un yo. ¿Cómo dice ahí? Porque yo. Aquí no fue un asunto de que a Pablo se le ocurrió. Aquí fue un asunto que Saulo quería. No. Aquí no es de lo que nosotros podamos querer o aspirar. Aquí es de lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Entonces la palabra ahí habla y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Que todo está bien. Yo me imagino si en ese momento Saulo hubiese sabido la experiencia del Pentecostés, Saulo hasta hubiese hablado lenguas porque Dios lo está llamando. Me llamó el Señor. Tremendo llamamiento el Señor. Qué lindo, entre miles el Señor me tiene a mí escogido y gloria a Dios. Y hubiese zapateado y se hubiera despelucado y hubiese hecho muchas cosas. Todo estaba bien. Todo se veía bonito. Lo que Saulo no podía entender es para dónde Dios lo llevaba. Para dónde Dios lo iba a conducir. Es más, usted va a encontrar en una de las cartas que Pablo dice que antes hacía lo que él quería. Mas ahora ya no, dice. Entonces, hablar acerca, mi amado hermano, de un vaso escogido, hermano, ese vaso escogido es uno de los vasos que el alfarero pone en el horno. Lo mete al horno. ¿Qué es lo que está diciendo el maestro? Porque yo le enseñaré cuán necesario es. A ver, ¿a quiénes le gusta sufrir? Levante la mano.
¿Verdad que no? ¿A cuánto les gusta estar metido en problemas? Yo pensé que todos iban a levantar la mano. Yo creo que vaso escogido, yo creo que aquí nadie va a levantar la mano. Pero nos vamos a dar cuenta que en la casa del Señor hay vasos escogidos. Entonces, este tipo de vaso, el alfarero los pone en el horno y los mete a una temperatura que no cualquier vaso resiste. Pero ahí no solamente lo pone a él, hay varios vasos dentro del horno. Pero después de que él apaga el horno y saca las vasijas y las pone en una mesa, viene un proceso. Y el proceso se le conoce como el proceso de la inspección. Vamos a revisar cómo está esa vasija. Lo han tenido aguantando candela, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en estos días, hermano, llevando meche y uno no siente que sale del hueco, hermano, y uno siente, ya no sé, ya ni al diablo siente, hermano, porque tanto lo hemos estado sintiendo encima, molestando, que hermano, ahora solo problemas y uno siente que nada. Ahí está. Entonces viene el alfarero, lo toma en sus vasos una por una y empieza a hacer una revisión muy minuciosa. El alfarero no puede ser una persona miope. ¿Usted me entiende cuando yo digo miope? El alfarero no puede ser una persona que no tiene conocimiento. El alfarero no puede ser un aprendiz, tiene que ser alguien que conoce bien el detalle de la perfección. Y dentro de esa galería, él empieza a poner en diferentes partes las vasijas, pero llega un momento donde toma una, la que le llama la atención. Y dice, ¿alguna vez usted ha ido a comprar plátanos maduros? Levante la mano. Y entre los plátanos usted empieza como a meter la mano y ¿qué hacen las mujeres? Y de una vez está pensando cómo lo va a hacer con queso, lo voy a meter al horno, lo voy a partir. La persona está pensando lo que va a hacer. De la misma manera, el alfarero cuando está tomando ese vaso, está planificando cuál es el propósito que le va a dar. ¿Estoy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Esta fue la vasija más perfecta que me salió. Tiene un color impresionante. Me quedó una boca, pero excelentísima. Las otras las veo un poquito jeteadas, pero esta está, pero perfecta. Y yo me imagino que la vasija, con la elegancia que le está hablando el alfarero, se siente bien fachenta. ¿Verdad? Se siente bien. Ay, me está tirando halagos el alfarero. Y viene el alfarero, después agarra todas las otras vasijas, las pone en un mueble, pero la que está bien bonita va y la encabeza. No se sabe más de esa vasija. Qué raro. Pero si anoche me profetizaron que Dios me iba a usar y me siento abandonado. Pero qué raro. El Señor anoche me dijo que iba a hacer un milagro y me siento que me estoy muriendo. Ya. Hermano, quedó en el anonimato. En vez de ver lo que le hablaron de lo que iba a hacer con usted, las cosas se empiezan a tornar diferentes. Nadie te llama, nadie te visita, nadie te saluda. Tienes días de venir al culto, nadie pregunta por qué no vienes.
Te has estado muriendo y nadie te ha ido a ver. Y tú dices, qué raro. Ni el pastor, ni los diáconos, ni el líder, ni ni los otros, ni mi mejor amiga, ni mi mamá, ni mi papá. Nadie. Estás allá engavetado, muchachos. Estás en la soledad. En lo oscuro. Nadie sabe que estás ahí, solamente el alfarero. En esos momentos uno se deprime. En esos momentos uno se desanima. En esos momentos uno quiere salir huyendo. Me voy de esa iglesia, allí no hay amor, allí nadie se interesa por mí, me largo. Y esa vasija ahí puede pasar años. ¿Alguien sabe cuántos años el apóstol Pablo tuvo que esperar para salir a desarrollar su ministerio? Nadie. Los veo muy callados. Ahorita les doy la cita. La Biblia lo dice. De los que estamos aquí con honestidad, ¿cuántos nos hemos sentido en un abandono total? Levanten la mano, sinceramente, sinceros. Ahí. Si vienes, nadie te da cuenta que llegaste. Y si no viniste, de igual manera. Les da igual, duerma de espalda o de lado. Así. Vive los problemas solos. Nadie sabe si tienes para pagar el agua y para pagar la luz. Tú solo ves que ahí en las redes sociales y en WhatsApp, ahí en el perfil ponen una pizza y tú no tienes pero ni un huevo. Pero cuando viene el culto, hermanito, gloria a Dios, me alegro por verlo. ¿Cuánto me hacía falta? Hipócrita, ni me fuiste a buscar. Ahí estás. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y el problema es que eso no es un día. A veces son meses, ¿verdad, hermana María? Nadie sabe nada. Y uno no sabe si le dan ganas de llorar o gritar. Nadie sabe. Y sobra quien le llegue a decir, pero no lo han venido a ver. ¡Qué barbaridad! En esa iglesia si no tiene, le echan carbón, hermano. Y llegan los espirituales. Ya que le dije. Ya. No sé qué está haciendo usted ahí. ¿Y qué usted así, hermana? No entiende, sí, no entiende. A veces creemos que es el pastor el que nos aparta. No, el que nos aparta es Dios. Pero Dios nos aparta porque nos está dando una dirección hacia donde Él nos quiere llevar. Porque en medio de ese periodo donde nadie humanamente está interesado por mí, Dios me quiere enseñar que tengo que poner su mirada en Él y que debo de aprender a esperar. Dios me está enseñando algo. Espera. Yo le puedo hablar acerca de David. David fue ungido para tomar la posición de Saúl. El profeta Samuel fue y lo ungió en su casa. Después Saúl lo manda a llamar y lo convierte en el paje de armas.
Pero David no estaba deseando serrucharle el piso. David estaba en el anonimato, estaba en el proceso. Estaba esperando. Pero es que ya Dios había desechado a Saúl. ¿Sí? Pero todavía no había llegado el momento de David. A nosotros Dios nos llamó al ministerio hace muchos años. Diez años después de que Dios me habló, Dios nos sacó a pastorear. 10 años en el anonimato. Nadie se interesaba. Tenía una posición en la Directiva Nacional de Jóvenes. Me quitaron de la Directiva Nacional de Jóvenes. Tenía una posición en el liderazgo de la zona de Alajuela. Me quitaron del liderazgo y yo decía, mira, Dios me está hablando que me quiere usar y voy para abajo, va para abajo, va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo. Y llegué a un momento donde esa gente que me demostraba que andaba feliz conmigo ni me volteaban a ver en las actividades. Allá me sentía yo todo. Pasa 1 año, 2 años, 3 años y uno siente que se va a morir. Y uno quiere salir huyendo, y uno quiere salir, largarse, porque aquí nadie me vuela pelota. ¿No? Estábamos en el proceso de espera. Estábamos en el tiempo donde Dios nos estaba enseñando a aprender a escuchar su voz. Yo no sabía para dónde Dios me llevaba. No podía entender. Teníamos un buen trabajo donde nosotros nos ganábamos un montón de plata hace muchos años. Le estoy hablando no de 100,000 colones. Eran de 200 y rueste mil por semana. Le estoy hablando hace 18 o 20 años atrás. Era un montón de plata. Y todo va en picada. Ay, pero el Señor me dijo que me iba a llevar a las naciones, dijo Jeremías, y terminaba en una cisterna. Bueno, hermano, hay cosas que uno no las comprende. Dios me habla de grandezas, pero la grandeza se convierte como en un entorno diferente. Vasija escogida. Este me va a ser un instrumento. Dios a usted lo ha escogido para algo, no para calentar una banca, eso sí estoy seguro. Para algo Dios lo tiene ahí, pero mientras más grande lo va a usar, más largo va a ser el periodo de espera. Y en ese periodo no se disfruta. Ese periodo es prueba. Yo me imagino que la vasija escogida oía que por allá sonaban las tacitas de la vasija de misericordia y la vasija de honra. Y qué raro, el alfarero abre la puerta y va, coge otra, pero conmigo no. Oiga, le voy a decir algo. Eso es triste. Mi esposa un día me dice, yo no sé qué tiene el pastor contra mí, me tiene 1 año sin privilegio, me dijo ella. Pero ni a cuidar la puerta me ponen. Ahí está ya, 1 año. Me siento en disciplina y no me la han cantado. Uno sabe. Porque a Dios no lo conocemos, cómo Él trabaja. Tampoco podemos, hermano, empezar a cuestionar a Dios, porque Dios a veces
hermano, de un privilegio nos sienta. ¿Por qué es que Dios hace eso? A veces, hermano, uno se siente que ya despegó y que ahora sí vamos con todo y de repente, ¡pum!, lo vuelven a desinflar. Vasijas escogidas. En un lugar oscuro, nadie sabe que estás ahí. Por allá aparece un hermano de otra congregación y le dice: ay, hermano, pero ¿cómo usted? ¿Cómo que no lo toma en cuenta? Ay, pero es que Dios lo usa tan lindo a usted. Es que, hermano, hay gente bien carbonera. ¿Cómo se puede estar desperdiciando, generando talento? Uy, no, hermano, véngase, yo voy a hablar con el pastor para que le abra un campito ahí. Deje que Dios abra. Porque cuando Dios abre es el tiempo perfecto para usted. Ahí. Porque cuando llega la clasificación dice: ahora sí me van a poner. Uy, ya viene diciembre, entrega de puesto. Ahora sí me van a poner como líder de. Qué tremendo, ¿verdad? Y uno hasta sueña nomás. Qué tremendo. Ve el proceso de la vasija escogida. Muy diferente a las otras dos. Vamos un momentito a Gálatas, capítulo 1. Vamos a tratar de, por lo menos, terminar esta vasija. Gálatas capítulo 1. ¿Lo tienen? El verso 15. Voy a quitar esta vasija de aquí porque se me puede quebrar y me faltan varias que las tengo que utilizar. Gálatas 1:15. ¿Está conmigo? Escuche lo que dice. En el título que inicia en el versículo 11, dice: ¿el ministerio de quién? De Pablo. Pero en el verso 15 dice la palabra: pero cuando agradó. ¿A quién? Al pastor. Ah, bueno. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué dice ahí? Que me apartó, lo metió allá donde nadie sabía dónde estaba, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre quienes, entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Verso 18. Después pasado, ¿cuántos años? 3 años. Subí a Jerusalén
para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él 15 días. ¿Cuántos años esperó Saulo? ¿Se da cuenta? Que ser un vaso escogido hay que tener paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Nadie. O sea, esta es la iglesia de los impacientes, gloria a Dios. Es que es tremendo. Un vaso escogido debe de aprender a esperar. No es fácil. No es fácil. El diablo lo atormenta a uno en ese tiempo. Lo atormenta. Le manda pensamientos a uno, hermano. Y que mira, que solo a vos, que a vos no te toman en cuenta. Mira, si vos no les importás, ¿qué estás haciendo ahí? Andate de ahí. Aprende a esperar. Porque cuando Dios te abre esa puerta, te la va a abrir porque ya estás listo para lo que Él te quiere usar. Vasijas escogidas. ¿Cuántos quieren ser vasijas escogidas? Nadie, dijo que le dije. Nadie quiere ser vasijas escogidas. Es más fácil ser de misericordia, dar en la calle. No, es mejor de honra ya estar en la puerta de la casa. Vasijas escogidas. En ese tiempo son tiempos de procesos. Y en esos procesos uno no entiende ni lo que le está pasando. Y uno le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo te busco, yo doy esto, yo cumplo con esto. Mira cómo estoy. Procesos. Dios está trabajando contigo. El tiempo le va a otorgar esa confianza. La gente va a ver que ha habido un cambio. ¿Estoy dando a entender? Lo mismo pasaba en Saulo. Y nadie iba a confiar en Saulo. Qué lindo, ahí viene Saulo, lo voy a abrazar. ¿Qué va? En 3 años, ¿qué Dios no pudo haber hecho en él? Dígame usted. Ya era una persona que estaba firme. Era una persona que tenía ya conciencia a que Dios lo había llamado. Y me llama algo la atención en esto, porque las otras vasijas no tienen una experiencia para lo que Dios los va a usar. En esta hay una experiencia personal con ese Dios para lo que Dios los va a usar. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Pital, San Carlos, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de caballeros; jueves, culto de damas; sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 50 metros norte de las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pital, San Carlos. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Y yo estoy 100% seguro que aquí hay gente que ha estado metido en el proceso. Está en el proceso.
y que ya muy pronto los va a sacar. Pero ¿cuándo lo saca? Cuando usted va al contexto histórico, dice que a las casas del alfarero iba de toda gente, pero llegaba gente muy pudientes y que las casas no eran casas cualquiera, y le enseñaban las vasijas, y el dueño, el que iba a comprar, decía: esta no me gusta, esto es lo mejor que usted tiene, le dice. Entonces el alfarero se acuerda que allá en la última vasija de allá del mueble que tiene, hay una que hace años la tiene guardada allá. ¿Me estoy dando a entender? Y dice la Biblia que David iba al campamento donde estaban sus hermanos. Dice que llevaba, ¿qué era la provisión que llevaba? Pan. ¿Y qué más llevaba? Queso. Lo quería representar con una caja, pero imagínense, de verdad, pero para que usted me entienda. Y David iba como aquellos chavalillos, ¿verdad? Que van ahí bien gozosos cuando papá los manda a hacer un mandado. Que vaya a traer una bolsa de frijoles. ¡Ay! Hablan lengua, se transforman. Dice que iba David. Ya había pasado varios años de que lo habían ungido allá en casa de Isaí. Y llega al campamento y empieza la prueba. Los mismos hermanos, oye hermano, es que no hay cuña mejor que la del propio, de la misma leña, ¿verdad? Ay, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Irresponsable! En vez de estar cuidando las ovejas, ¿qué estás haciendo aquí? Oiga, yo hubiese dicho: mira, tras que les traigo para que coman, por no usar una palabra. Le salen a la defensiva, hermano, le salen para provocarlo a uno, ¿verdad? Pero me gusta algo en David. David era prudente. Había mucha prudencia. Y no le puso cuidado a la prueba de los hermanos. Pero por allá hay un incircunciso que no se estaba metiendo con él. Se estaba metiendo con el Dios de él. Y dice que él empieza a sentir algo en el cuerpo. Y dice: ay, pero ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? El vaso escogido. El que tenía que salir al combate era Saúl. Pero ya Saúl no tenía el respaldo de Dios. Ahora Dios estaba sacando a alguien del gavetero. Ahora Dios estaba sacando a alguien que nadie lo conocía, porque la gente preguntaba: ¿y ese quién es? ¿Me estás dando a entender? Es que hay un tiempo para usted en el cual usted va a salir del anonimato, donde la gente va a poder verificar en usted que ha habido un proceso de Dios y que hay un respaldo de Dios para lo que usted hace. Es ahí donde una persona se constituye, recibes el llamamiento para hacer ¿qué? Una vasija escogida.